Buenas tardes, mi nombre es Nieto Aguilera Ana Karen, con el número de control 21211122. En esta ocasión vamos a ver la actividad 1, unidad 3 de control estadístico de la calidad, hoy 5 de noviembre. Gráficas P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar, por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. Gráfica P. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos, sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Gráficas P de Laney. La gráfica P de Laney es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Laney puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Laney es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Aquí vamos con el primer ejemplo. Dice: Guidan Corporation, fábrica de distribuidores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía según Estados Unidos. Today, Guidan no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores Prince 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implementables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000. Contribuye a una gráfica de control para la proporción de P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Defectos: 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7. Y aquí tenemos el archivo de militar, lo vamos a abrir. Bueno, aquí en esta presentación vamos a ir a estadística y en militar vamos a ir en gráficas de control y luego por atributos y luego tenemos la P y luego la NP. Vamos a ir en la de diagnóstico. Aquí vamos a darle en la de defectos y el tamaño del lote. Entonces le vamos a poner aquí 10,000 y le damos OK. Y aquí en la prueba nos determina que si utilizamos una gráfica de P podría tener una falsa alarma en el resultado, por el cual nos dice que a cambio usemos la prueba de NP. Primero vamos a tener la gráfica P y luego vamos a tener la gráfica NP. Vamos a estadística, gráficas de control, por atributos y vamos por la P. Vamos a darle en defectos y es de 10,000. Aquí en opciones
de gráfica vamos a ponerle todas las posibles fallas. En las gráficas de datos continuos tenemos más opciones, entonces vamos a darle a aceptar. Aquí en etiquetas le vamos a poner gráfica de control P y le vamos a dar OK y le vamos a dar OK. Aquí tenemos la gráfica de control P, donde tenemos 4 puntos fuera de que significa que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos el noveno punto arriba de la línea. Igualmente aquí tenemos unos 3 puntos afuera de la línea. Ahora vamos a hacer lo mismo con las gráficas de control por atributos y vamos a dar NP. Seleccionamos defectos, el tamaño de muestra 10.000. Igual podemos seleccionar el tamaño de muestra de este lado, pero aquí ya le agregamos vamos a ponerle gráficas de control NP de control NP. Le damos en aceptar. No, nos vamos aquí en opciones de pruebas, le vamos a seleccionar todas, le damos en aceptar y OK. Y vamos a comparar una con otra. En la gráfica P tuvimos aquí 4 puntos fuera de control, y aquí en la gráfica NP tenemos unos puntos un poco diferentes. Igual los límites están un poco diferentes, tanto el límite inferior como superior. De otra manera es con el asistente para sacar. Entonces nos vamos a vamos a control chart. Podemos darle por subgrupos, medidas de rango, si es mayor a 8, expresión estándar, si son datos individuales o IR. Como es por atributos, podemos seleccionar la gráfica P o la gráfica U. En la gráfica P, las proporciones de defectos o las cantidades de defectos son por unidad. En la gráfica de U hay una gráfica que es de C y es de U. Entonces en Star, en gráficas de control, aquí tenemos la C y la U, que son opciones de gráficas. Entonces por mi parte sería todo para este ejercicio. Bueno, segundo ejemplo. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosos para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, ya abrimos el mini tab y nos vamos a estadística, luego a gráficas de control, gráficas por atributos y diagnóstico de gráfica P. Aquí le vamos a dar en piezas defectuosas, tamaño de lote. Aquí le vamos a poner 10.000 y le damos en aceptar. $25.000. Le damos en aceptar. Y aquí nos da nuestro diagnóstico de gráficas P, piezas defectuosas, tamaño de lote. Dice nuestro diagnóstico gráfica probabilidad binomial. Dice que el límite superior al 95% para la relación si la P es el proceso de constante es igual a 144%. Entonces ahora vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a ir a gráficas de control por atributos y le vamos a dar en la P. Vamos a ponerle piezas defectuosas
Le vamos a poner otra vez el tamaño, que son 25,000. En etiquetas le vamos a poner gráfica P. Y vamos a aceptar, vamos a darle en opciones y luego en pruebas. Vamos a seleccionar todo. Vamos a aceptar y le damos en aceptar. Aquí tenemos otra, vemos que todo está dentro del control, no vemos ningún punto rojo, no está ninguna por fuera. Entonces hasta el momento, como nos decía el ejercicio, que terminábamos el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos con la última, que es estadística, luego gráficas de control, gráficas por atributos y NP. Vamos a seleccionar otra vez, le damos en 25,000. En etiquetas vamos a poner gráfica NP. Vamos a aceptar, volvemos a seleccionar opciones, luego pruebas, todas las opciones, le damos a aceptar y vamos a aceptar. Y nuevamente notamos que no hay mucha diferencia. Entonces, como no hay ningún punto fuera del límite, podemos contestar el ejercicio que si hay un control estadístico, si está bajo control estadístico este proceso. Y aquí se termina el segundo ejercicio. Gráficas NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. El número de logotipos impresos que están manchados. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P, sin embargo la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Ejemplo: Guiden Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos. Están demandando a la compañía según Estados Unidos. Hyundai no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores Prince 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implementados. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos de lotes sucesivos de 10,000. Construye una gráfica de control NP para los aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a abrir el ejercicio. En este ejemplo son de un lote del mismo tamaño, pero también pudimos tener lotes de diferente tamaño. Primero vamos a hacer en estadística gráficas de control, luego gráficas por atributos y vamos a seleccionar la gráfica NP. La gráfica NP es para monitorear el número de defectos. Pudiera ser por subgrupos. Le vamos a dar clic y aquí vemos la tercera columna, están capturados los defectos, entonces le vamos a dar clic y vamos a poner el tamaño de sus grupos.
que son 10,000. Y en las opciones vamos a dar en pruebas, vamos a seleccionar que me pueda detectar. Por default me detecta cuando un punto está fuera de los límites de control, fuera de 3 desviaciones estándar. Sin embargo, vamos a tratar de activar otras condiciones no normales, como que haya 9 puntos de un mismo lado de la línea central, 6 puntos de manera creciente o decreciente o seguidos, o 14 puntos alternando desde arriba hacia abajo. Entonces le damos OK y le damos OK. Aquí tenemos lo que es nuestra gráfica NP. Como podemos observar, tenemos un límite inferior y un límite de control que es de 0.52 y un límite superior que es de 19.48 y una media que es de 10. Aquí tenemos dos diferentes puntos graficados de los 20 lotes. Tenemos algunos puntos en rojo porque son tendencias de una variación no normal. En este caso, este punto está en rojo porque es el 9º punto arriba del centro. Entonces supone que si tuviéramos puntos arriba hacia abajo serían 9 puntos. Igual acá estos puntos son seguidos. Aquí, como podemos observar, este proceso tuvo una mejora, una reducción de defectos. Tal vez hubo algunas acciones que se implementaron que hizo que los defectos redujeran en los 10 últimos lotes. Y por eso es que me detecta variaciones no normales que quizás no fue un resultado que no se tomaron las opciones. Entonces vamos a compararlo con una gráfica P, gráficas de control, gráficas de atributos, y aquí hay dos opciones de gráfica P, que como ya lo hemos visto anteriormente en los ejercicios, podemos escoger la P o el NIP. Podemos hacer un diagnóstico, podemos hacerlo nada más para hacer un simple repaso. Podemos tomar el tamaño de efectos, le ponemos aquí 10,000. De 10,000 y aquí ahora sí ya nos arrojó, pero sin embargo ahorita lo que queremos es comparar. Entonces nos vamos a gráficas de control, gráficas por atributos, y le vamos a dar en NIP. Entonces es gráficas de control por atributos y NIP. Entonces vamos a seleccionar los defectos, el tamaño del subgrupo, y vamos a ponerle 10,000. Entonces le damos en opciones de pruebas, vamos a seleccionar las diferentes pruebas, le damos OK y le damos OK. Y aquí podemos comparar la NIP con la P, digo la NP. En esta nos da proporciones, tenemos igual puntos que tenemos fuera de control. Aquí nos detectó otro punto, este punto está en el límite, por eso lo detectó como malo. Este punto lo detectó como malo porque es el 9º que está arriba de la línea. Igual estos tres es porque son el 9, el 10 y el 11, de que están debajo de la línea y están continuos. Bueno, las diferencias que tenemos de la NP nos grafica el número de defectos, y la gráfica, el NIP, nos grafica proporciones. Las proporciones son la proporción de defectos de cada lote.
Entonces de mi parte sería todo para este primer ejemplo. Segundo ejemplo. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a abrir el archivo de Minitab. Y nos vamos a ir en estadística, gráficas de control, gráficas por atributos, y vamos a hacer primero la NP. Aquí es el piezas defectuosas y aquí le vamos a poner 25,000. Aquí en opciones de gráficas vamos a seleccionar todas. Le damos en aceptar. Aquí si se fijan tenemos un control estadístico, no se está marcando ningún punto en rojo, entonces vamos a volverlo a hacer. PP y tamaño, piezas defectuosas y tamaño de lote. Vamos a dar en aceptar. Ok, entonces como se fijan aquí nos está marcando que todo está dentro de control. Dice que el NP es de 4.08, el LSC es de 10.14 y el LSI, el inferior, límite inferior, y el límite superior es de 10.14 y el límite inferior es de 0. Entonces vamos a compararlo con la siguiente gráfica, que es la NP. Entonces es en estadística, gráficas de control, gráficas por atributos y NP. Entonces seleccionamos defectuosas, tamaño de lote y la vamos a poner en 25,000. La vamos a seleccionar opciones de gráficas, pruebas, le vamos a seleccionar las 4. Vamos OK y vamos a poner el nombre de gráfica. Le vamos a poner gráfica P NP. Le damos en aceptar y le damos en aceptar. Y si se fijan, nuevamente tenemos que lo que nos estaba preguntando en el ejercicio, que determinemos si el proceso está bajo control estadístico, pues no tuvimos, nuevamente aquí en este ejemplo no tuvimos ningún punto en rojo. Dice que nuestro límite superior fue de 0.00004, que nuestro P tiene un valor de 0.0016 y que nuestro límite inferior es de 0. Entonces si hay un control estadístico en este ejercicio. Entonces de mi parte sería todo para estas gráficas. Gráficas U. Una gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades, por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable. Es función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD,
Gráficas U. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptables. Ejemplo de la gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utilicen una gráfica U para monitorear el número de promedio de píxeles muertos por pantalla. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Utilice la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Laney es una más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Ejemplo de una prueba de diagnóstico con gráfica U. El departamento de facturación es un hospital. Ha recibido muchas quejas por errores en un proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz debido al alto volumen de facturas. Utilicen el diagnóstico con gráfica U para probar la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson, dispersión excesiva. Aquí tenemos un ejemplo de la prueba de diagnóstico con gráfica U a través del programa de Minitab. Y lo dice: la elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utiliza una gráfica U de Laney. La gráfica U de Laney es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U de Laney puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Laney es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Ejemplo. Vamos con el primer ejemplo que dice: ejemplo de gráfica U de Laney. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en una reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es eficaz. El personal rastrea el número de quejas cada semana. Tenemos un ejemplo de una gráfica del U-Laney y dice: todos sus puntos están bajo control y la línea central es de aproximadamente 0.004. Sigma z es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Entonces aquí tenemos ahora sí el primer ejemplo. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que han tenido algunos defectos.
con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o la NEI U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a abrir el Minitab. Ok, entonces aquí tenemos el número de lotes, también el lote, son diferentes tamaños de lote. Estos son los defectos totales que se encuentran de estos lotes. En la gráfica U vamos a graficar los defectos totales. Una unidad puede tener más de un defecto. Entonces, para hacer la gráfica U de un lane, primero vamos a hacer el diagnóstico. Entonces vamos a irnos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributo, y vamos a hacer la prueba de diagnóstica de U. Vamos a seleccionar las variables, los defectos y el tamaño de subgrupos, tamaño de lote. Y hacemos la prueba. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos dice que tenemos una diferencia entre la variación esperada y la variación observada de 348.4%, por lo cual si usamos la gráfica de U tradicional nos podría dar varios puntos con una falsa alarma. Entonces nos pide que consideremos usar la gráfica Lenny U. Entonces vamos a utilizar la gráfica de Lenny U. Vamos a ver en Lenny U. Primero vamos a, para comparar con la gráfica de Lenny U, vamos a estadística, gráficas de control, gráficas por atributos, y vamos con la gráfica U. Entonces en este caso las variables son los defectos y el tamaño de subgrupo es la variable. Aquí en etiquetas le vamos a poner gráfica U, defectos, rines de aluminio. Aquí en opciones de gráfica la vamos a dar en pruebas y vamos a seleccionar todas las pruebas. Estas pruebas son las que por default nos da. Sin embargo, hay otras variaciones que podríamos detectar, como cuando tenemos 6 puntos crecientes o decrecientes, cuando tenemos 9 puntos al mismo lado de la línea central, o consecutivos, o 4 consecutivos alternando. Esas variaciones especiales. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Aquí tenemos la gráfica U. Como podemos ver, tenemos varios puntos fuera de unos 3, 4, 5, 6. Tenemos 15 puntos fuera. Vamos a tener la gráfica Lenny U y vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y gráficas de... Vamos a seleccionar defectos y el tamaño del lote. En opciones la damos en todas las pruebas. Vamos a aceptar y en etiqueta le ponemos gráfica
Lenny U. Efectos. Rines de aluminio. Vamos a aceptar. Como podemos ver, el software tenía razón. Cuando hicimos la prueba de diagnóstico nos determinó que si usamos una gráfica U tradicional nos puede provocar falsa alarma, por cual tenemos una variación excesiva, una inspección excesiva. Los límites de control se tienen que ajustar, están mucho más altos y solamente tenemos un punto fuera de control. Entonces podemos ver y comprobar que hay diferencias entre la gráfica U y la gráfica del Lenny U. En el segundo ejemplo, una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación, se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de cuáles son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, así como el ejercicio anterior, vamos a utilizar la gráfica U y la gráfica de U Laney para ver cuál podría ser la más acertada. Entonces, nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas por atributos, y nos vamos a utilizar también diagnóstico de gráfica U. Le vamos a poner por números de defectos. Aquí vamos a ponerle el tamaño del lote, le damos en aceptar. Entonces aquí en el diagnóstico de gráfica U para números de defectos, aunque no nos lo está pidiendo el problema, igual nada más para pura práctica, nos dice que la relación de la variación observada a variación esperada es de 367.5%, que el límite superior es de 95 para la relación si la media del proceso es constante igual a 141.2%. Entonces ahora sí, nos vamos con la primera gráfica, gráficas de control, gráficas por atributo, y vamos primero con la U. Aquí es lo mismo, número de defectos y aquí el tamaño del lote. Vamos a darle en las opciones, vamos a seleccionar todas las pruebas y en etiquetas vamos a ponerle gráfica U para número de defectos. Le damos en aceptar y le damos en aceptar. Y aquí vemos que tenemos varios puntos rojos fuera del límite. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 puntos fuera del límite. Dice que nuestro punto fuera más allá del 3.0 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 2, 12, 17, 20, 21, 22, 26, 30, 40, 43 y 48. Y la prueba 2.9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló a puntos 22, 23. Entonces, en este caso, vamos a ahora hacerlo con la Laney U para ver si esta es más acertada. Entonces, gráficas de control, gráficas por atributos, y vamos a seleccionar otra vez número de lotes en tamaño. Aquí vamos a darle en todas las opciones, en todas las pruebas, le damos en aceptar. En etiqueta vamos a ponerle gráfica U
lane de número de defectos. Le damos en aceptar, le damos en aceptar. Y si se fijan, aquí hay un poco más de una gráfica con mucho más control, con mayor precisión. Nada más nos está marcando 3 puntos fuera del límite. Hay uno con un pico más alto, pero por ejemplo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nos está marcando en el 22. Entonces esta prueba punto fuera más allá del 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 43. Esta podría ser la más acertada. Entonces, a diferencia de esta, que vemos puntos más fuera del límite que en esta, considero que la gráfica lane de números de defectos, respondiendo a la pregunta que para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico, podríamos considerar que mientras se utilice la gráfica de lane U, que es esta, podríamos tener estar bajo control estadístico. Y en esto se termina el ejemplo número 2. Gráfica C. En general, las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD voy a inspeccionar un tipo de defecto píxeles muertos. También se pueden inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Ejemplo de una gráfica C. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas. Por hora utilizan gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Entonces aquí va nuestro primer ejemplo que dice: una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación, se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a abrir el Minitab. Ok. Aquí tenemos los datos de los últimos 50 lotes. Estos son los defectos que se encontraron en el total. Una unidad puede tener más de un defecto. Aquí estamos considerando todos los defectos en total. Cada lote es de 5.000 unidades. Por ejemplo, en el lote en el número 17 dice que hay 3 defectos. Bueno, para hacer una gráfica vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas por atributos y vamos a seleccionar la C. Aquí tenemos en las variables defectos y en las opciones de gráfica vamos a ir a pruebas, vamos a seleccionar todas para que cualquier variación no normal sea detectada. Por default viene el 3 sigma de aquí tenemos consecutivos, es en el mismo lado de la línea, los puntos consecutivos que estén ascendentes o descendentes. Todas estas son causas de variación especial, o 14 puntos alternando hacia arriba hacia abajo. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica C, que es la cantidad por defectos de unidad revisadas. Como podemos ver, tenemos el límite que es
0 y que el límite superior que es de 9.43 y la media es de 3.68. Como podemos ver, no tenemos ningún punto en color rojo, no tenemos ningún punto fuera de control, por lo cual podemos concluir que el proceso es estadísticamente estable. Cuando tenemos un punto en color rojo, nos indica, recordando lo que son una variación especial, ¿no? Pero de mi parte sería todo para el primer ejemplo, entonces pasamos con el segundo. Ejemplo 2. Una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el Departamento de Calidad. A continuación, se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades, cada lote así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a abrir el Minitab y como el ejemplo número 1, vamos a ok, entonces estadística, gráficas de control, gráficas por atributo y la gráfica C. Aquí vamos a poner el número de efectos, que es lo que necesitamos. En opciones vamos a habilitar todas las pruebas. Le damos en aceptar y le damos en aceptar. Aquí, como vemos, todo está bajo control, no tenemos ningún punto rojo. Dice que nuestro límite superior es de 10.10, que nuestro límite inferior es de 0 y que dice que nuestra media es de 4.06. Por lo tanto, así como nos está preguntando el ejercicio, que determinemos si el proceso está bajo control estadístico, efectivamente el proceso está bajo control estadístico. De mi parte sería todo para esta unidad. Muchas gracias.